Hola, ¿qué tal? Un gusto nuevamente saludarlos y estar nuevamente aquí impartiendo nuevamente una clase de su materia Sistema Penal Acusatorio número 2. Para mí ha sido muy gratificante trabajar con un grupo muy ordenado, muy trabajador y participativo. Un grupo en el cual yo he aprendido también muchas cosas que para mí son importantes como docente, como profesional y sobre todo como servidor público. Bien, hoy vamos a trabajar un tema que considero yo de suma importancia. Un tema que viene a cerrar con broche de oro su materia, de la cual pues hemos hablado muchas cosas durante estos 4 meses. Dentro del sistema penal acusatorio nos hemos encontrado muchas palabras, términos, en los cuales como servidor público se ve uno envuelto. Y hoy nos toca hablar de un tema que considero de suma importancia, de mucha atención personal, ya que como se los he venido comentando en las clases, no somos abogados, mas sin embargo, en su carrera de criminología y de la mano de la criminalística, vamos a formar parte de esos juicios orales. Y me refiero el hablar de los procedimientos especiales. Fíjense bien, el hablar de los procedimientos especiales es hablar primeramente de uno de ellos, que son los procedimientos inimputables. Fíjense bien, muchachos, tomen nota por favor. Los procedimientos inimputables se refiere a un procedimiento al que se sujetan a las personas que de acuerdo a la legislación penal no tienen la capacidad de entender la consecuencia de sus actos. ¿Cuántas personas hoy por hoy cometen delitos bajo el efecto de alguna droga, bajo el padecer alguna enfermedad que los nubla, queda fuera de la conciencia, fuera del conocimiento y cometen un tipo de ilícito, obvio, contemplado en el Código Penal? El hablar de los procedimientos inimputables se refiere a que este trámite se lleva a cabo ante el juez de control, cuando en el procedimiento se advierte que el imputado o acusado se encuentra dentro de los supuestos de inimputabilidad. Recuerden que hoy con las novedades del sistema penal acusatorio, el Ministerio Público es el que decreta o no la acción penal en contra de los particulares. Es por ello que el juez de control pues es de suma importancia, pues es el que verificará que la detención sea legal. En el caso de los procedimientos de inimputabilidad, se someterán a pruebas rigurosas, médicas, psicológicas y sobre todo dentro del parámetro del derecho. El hablar de los procedimientos inimputables, es decir, una persona que no está en condiciones de comprender su actuar. Ya se los decía yo, sea por una enfermedad, sea por estar bajo el influjo de alguna droga, y ya lo valorará, en este caso, el Ministerio Público o en su defecto el juez de control, de la mano en coadyuvancia, si entra dentro de los procedimientos especiales como lo son los inimputables. Por ejemplo, una circunstancia que exime a alguien de su responsabilidad y culpabilidad dentro de sus actos. Yo quiero mencionar, por ejemplo, hay enfermedades que están tipificadas dentro de la ley, como lo es la esquizofrenia, la paranoia, que es el síntoma de la persecución, los trastornos de la personalidad, la depresión, la ansiedad y la hiperactividad. Todo esto podemos decir que están dentro del catálogo de inimputabilidad, que puede ser considerado como un agravante para que sea inimputable una persona que haya cometido un delito. Quiero aclarar, en el supuesto de que por el efecto de alguna droga o de un alcohol cometió el delito, bueno, se considera el agravante como tal, pero
en situaciones especiales. Pero si nos vamos a procedimientos inimputables como lo marca la ley, aquí tenemos uno de los causales por los cuales queda inimputablemente el delito que se le acuse. Por lo tanto, una persona inimputable es absuelta de la responsabilidad por el simple hecho de desconocer o ser capaz de comprender la ilegalidad de un hecho punible. Hablábamos que el hecho punible es que esté castigable ante la ley o por actuar conforme a dicha comprensión. Es por ello que el tema del día de hoy de los procedimientos especiales pues nos lleva a conocer un poco más acerca en qué momentos puede quedar o no sin efecto ese monopolio de la acción penal. Me llama mucho la atención en el artículo 42 del Código Penal del Estado de Jalisco, que establece que es inimputable quien en el momento de la acción penal u omisión, fíjense bien, u omisión, ¿sí? A sabiendas de que no posea la capacidad de comprender el carácter de ilícito del hecho o de determinarse de alguno de acuerdo con esa comprensión a causa de una enfermedad. Fíjense cómo lo determina, a causa de una enfermedad. Obvio que lo tendrá que probar, como yo se los comentaba, exámenes médicos, físicos, psicológicos, que lo llevaron a inhibir o a causar esa omisión de cometer un delito. Entonces no es algo que no estuviera tipificado en la ley, ya sea inclusive tanto mental o grave perturbación de la conciencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy palpable de los procedimientos inimputables. Uno de ellos es cuando no se tiene el conocimiento. Bien. Dentro de los procedimientos especiales, también hay uno que yo considero de mucha relevancia, que lo hemos tratado en Sistema Penal Acusatorio 1, como lo es los procedimientos para pueblos y comunidades indígenas. Como lo hemos hablado en algunas otras clases, todos ellos se regirán por las costumbres, por las normas, por más que nada esa mediación que pudiera haber para resolver los conflictos entre estas personas. Cabe hacer mención que a sabiendas de haber delitos que tengan que tener conocimiento el Ministerio Público, sean de carácter federal, tendrá que intervenir el Estado. Bueno, en estos procedimientos especiales para pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? Habla de que el nuevo sistema de justicia penal prevé, a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, un conjunto de procedimientos especiales. Y aquí entrará uno de ellos y dice, este será dirigido a pueblos indígenas y será considerado como un grupo vulnerable. Esto quiere decir que son grupos sociales con condiciones de desventaja en lo que viene siendo edad, sexo, estado civil y origen étnico. ¿Se fijan por qué se hace llamar un procedimiento especial? Bueno, de hecho, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia penal les concede a ese grupo. Y dice la letra en el artículo número 2. Para garantizar ese derecho en los juicios y procedimientos en que sean parte, ya sea individual, colectivamente, se tomará en cuenta, en este caso, sus costumbres y su entorno cultural. Quiere decir que como se rijan en esa sociedad, como se rijan en ese pueblo o comunidad, es por el cual va a ser un punto de arranque para poder juzgar a las personas en ese sentido. Además, los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, ¿sí? Nada de amigos, nada de parientes, nada quien tenga que ver con lo que está sucediendo en el hecho directamente. En su caso, si no lo hay, tendrán que ser proporcionados por el Estado, ¿sí? Bueno, este procedimiento especial tiene ciertas características muy importantes que quiero recalcar, como número 1.
decidir la manera en la que se va a vivir y comunicarse. ¿Sí? Bien. Número 2, la aplicación de sus propias normas. ¿Qué quiere decir? La regulación y solución de los conflictos en sintonía, siempre buscando respetar las garantías individuales, los derechos humanos y sobre todo la dignidad humana. Aquí me hace que me recuerde yo de los derechos humanos, que precisamente busca que esa dignidad de las personas, de los pueblos indígenas, sean respetadas, que nada esté por encima de las garantías individuales y sobre todo, pues, de la Constitución. Por lo tanto, también cabe recalcar que en el Código Nacional de Procedimientos Penales también les concede esos procedimientos especiales, ¿sí? Y nos habla como punto número 1. Cuando se hayan afectado bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de algunos de sus miembros. Si se fijan, es muy puntual. Si se daña el bien jurídico tutelado como tal, el Estado, en materia de derecho, a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, les asegurará ese bien de esa manera. 2. La víctima y el imputado deben de aceptar el modo de resolver el conflicto en su comunidad. Es decir, como se los comentaba al momento, siempre y cuando no sean delitos de carácter federal o delitos graves, ¿sí? Ellos tratarán de encontrar en materia de coadyuvancia resolver ese conflicto, de manera de que no trascienda, ¿sí? Bien, y como punto número 3, la propuesta de solución del conflicto, en la cual deberá de considerar sobre todo la perspectiva de género, viéndolo en el lado de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Además, punto número 4, no deberá de afectar la dignidad de las personas. Hablamos como el principio de la intimidad, el principio de no el ejercicio de la fuerza excesiva, ¿sí? Respetando en todo momento sus garantías individuales y sobre todo, en materia de pueblos indígenas, los niños y las niñas tendrán ese derecho a una vida libre de violencia y sobre todo ante la mano de la mujer. Qué importante pues que se cuide y se respete las garantías individuales como cualquier individuo. Y por último, el punto número 5 que ampara el Código Nacional de Procedimientos Penales, no deberá haberse cometido un delito previsto para la prisión preventiva oficiosa. Esto quiere decir que ante una situación que se salga de control, el Estado asumirá el conocimiento y resolverá por medio del proceso penal. O en otras palabras, la carpeta de investigación de la mano y conducción del Ministerio Público. Bien, entonces aquí ya tenemos 2 procedimientos especiales. No dejen de tomar nota y si tienen alguna duda, háganmela llevar por favor. Bien, otro de los procedimientos especiales que quiero hablar el día de hoy es los procedimientos para personas jurídicas. Fíjense bien muchachos, quiero que pongan especial atención porque estos procedimientos pues tienen que ver más con el derecho penal y tienen que ser comprendidos con ejemplos que de cierta manera nos ayuden a aclarar un poquito alguna duda que les quede. Bien, tomen nota. Procedimientos para personas jurídicas. Bueno, las personas jurídicas son una asociación jurídica que crea una persona jurídica que puede realizar, en este caso, contratos, actuar y tener un patrimonio. Fíjense bien, ahorita se los voy a explicar. Las personas jurídicas dependen necesariamente de personas para actuar. Responden ante terceros con sus patrimonios. Bien, se los voy a explicar a grosso modo. Esto es una definición conceptual que nos da el derecho. Pero si nos vamos a las personas jurídicas como tal, ¿quiénes son las personas jurídicas ante el derecho? Primeramente, serán consideradas las empresas, ¿sí? Las asociaciones, las sociedades y las personas. Todas ellas en su conjunto podemos llamar personas jurídicas. Bien, el hablar de las personas jurídicas como tal, tienen derechos,
tienen obligaciones, pueden actuar y pueden comprar, ¿sí? Ese sería como el punto número 2. Punto número 3, aquí viene lo interesante. Les voy a poner un ejemplo de personas jurídicas. Imagínense que se crea una sociedad entre Pedro, Juan, Andrés y Ana. Esas 4 personas se convierten en una sola persona jurídica, por decir así, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Podríamos decir que se van a llamar Autotransportes del Norte. Pedro, Juan, Andrés y Ana crean una sociedad y compran muchos camiones. Transporte público, de carga, del que tú quieras. Y se convierte en persona jurídica, ya no el nombre de Pedro, Juan, Andrés y Ana, y ahora se van a llamar Autotransportes del Norte. Y ellos tienen una autonomía jurídica. ¿Por qué se le hace llamar una persona jurídica? Fíjense bien, a mí me causó mucha relevancia el estar leyendo y preguntando y quitándome dudas para que el conocimiento quede de una manera tácita y efectiva, el hablar de dinero. Fíjense bien, muchachos. Todas las ganancias que se tengan de esos autotransportes del norte, la persona jurídica es la que tendrá ese derecho. Todo ese dinero que se gane estará ahí a la persona jurídica. Si en alguna situación se llegara a disolver, llegaran a quebrar o simplemente ya no quisieran continuar con esa sociedad, las ganancias pasarían a cada uno de ellos. En el caso de un procedimiento especial que no quisieran pagar o que quisieran fraudear a las personas, las víctimas se cobrarían el daño, pero solamente las ganancias que generaron Autotransportes del Norte. Lo que tenga en particular Pedro, Juan, Andrés y Ana, no lo pueden tocar porque es un bien jurídico tutelado que se adquirió antes de haber formado esa sociedad. Entonces, en este caso, como es un procedimiento especial, todos los deudos, todo lo que se pudiera generar para pagarle a la víctima, tendrá que ser tomada de Autotransportes del Norte. Fíjense por qué se le llama un procedimiento especial, porque se crea esa figura de la persona jurídica, ¿sí? Fíjense, para reafirmar esto que les estoy comentando, el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla sobre los procedimientos para las personas jurídicas y a la letra dice: las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, autotransportes, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellos proporcionen. O sea, sus patrimonios que tenga cada quien en especial no se van a tocar, solos los que adquirieron en la sociedad. Lo anterior, dice el artículo, con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Fíjense que de cierta manera yo lo veo interesante e importante como, pues, y de hecho me hacía yo la pregunta, bueno, ¿y a quién le vamos a cobrar si ya no están, o se dieron a la fuga o qué sucedió? Bueno, yo quiero pensar que si un banco le presta dinero a esta sociedad, pues va a tener con qué responder: casas, carros, bienes inmuebles. Y es de ahí donde se va a asegurar el resarcimiento o el pago de la víctima, a través de esa sociedad. Creo yo que hoy por hoy, no creo que un banco, no creo que una afianzadora, no creo que cualquier institución crediticia vaya a atreverse a prestar solo bajo palabra. Siempre van a asegurarse como tal, ¿verdad? Bueno, en este caso, yo me hago una pregunta: ¿cómo se castigan a las personas jurídicas cuando cometen un delito? Fíjense bien. Dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la letra, las sanciones que contempla son multa,
la disolución, la suspensión de actividades por hasta 5 años y la clausura de locales hasta por 5 años. Fíjense bien, eso yo lo considero como una sanción momentáneamente. Obvio que se tendrá que cubrir el gasto. Y la prohibición de actividades hasta por 15 años o definitiva. En este caso, si no se llegara a concretar, tendrá que haber la intervención judicial y la inhabilitación hasta por 15 años. Fíjense qué importante es y por qué se le llama un procedimiento especial. Yo creo que también esta parte es para proteger todos los bienes que pueda tener esa sociedad de esas 4 personas que yo les mencionaba. También ellos, el Estado los protegerá de un abuso que pueda haber por parte de un particular. Bien, y por último, la acción penal por particulares. Tomen nota, espero que no vaya quedando ninguna duda en este tema. Acción penal por los particulares. Fíjense bien, me llama mucho la atención, chequé autores como Luis Rodríguez Manzanera, Miguel Carbonell, Eric Rauda, también se me hace interesante lo que comparte. Y yo llego a la conclusión en esta parte de que la acción penal, primeramente nos tiene que quedar bien claro, corresponde exclusivamente al Ministerio Público. Esto con la ayuda de la policía, artículo 21, constitucional, donde existe el monopolio de la acción penal y solamente le corresponde a él. Y los particulares no podrán ejercer la acción penal. Entonces, ¿dónde está esto de la acción penal por los particulares? Es donde yo digo, si lo maneja tal cual en el artículo número 21, me llama mucho la atención. Bueno, algo que me resulta a mí muy novedoso en el nuevo sistema de justicia penal, que ya los particulares pueden ejercer acción penal ante el juez de control. Fíjense, de repente así como que muy poco se usa, quiero decirles, mas sin embargo forma parte muy importante. ¿De qué manera lo pueden hacer? Fíjense bien, a este se le conoce como la acción penal en contra de los particulares. Esto solamente, muchachos, se puede llevar a cabo mediante querella. Si recuerdan, no es lo mismo la denuncia que la querella. La denuncia como tal la conocen y la querella es cuando forma parte ya del proceso. Entonces, ¿qué quiere decir esto, profe? En este caso, yo lo tomaría como una definición conceptual, que es el derecho ejercido por la víctima o ofendido directamente ante el juez de control. Estamos hablando de garantías y sin necesidad de acudir al Ministerio Público. Habría que checar aquí en Jalisco, sí, aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, en qué lugar pudiera manejarse de esa manera, de acuerdo a su competencia. En este caso, ¿cuándo podemos acudir con el juez de control en este procedimiento especial? Será únicamente por delitos perseguibles. En este caso, como se los comenté, por querella o cuya pena sea alternativa. ¿Qué significa alternativa? Es decir, que sea distinta a la cárcel o cuya pena máxima no rebase los 3 años de prisión. Yo no lo dejo de ver como, si no son delitos graves, pues vamos a la autoridad, el Estado va a buscar una mediación donde se le repare el daño a la víctima, donde todos estos procesos no traigan tanto desgaste para la víctima, para todos los que formamos órganos constitucionales, y sea un desgaste muchas veces no necesario. Entonces, fíjense bien, quiero que observen cada una de las palabras. En este caso especial, en este procedimiento especial, yo pongo el ejemplo del Código Penal, donde lo puntualizo como el fraude. El fraude se tiene que llevar a cabo por querella y tiene que ascender el fraude a 90 días de salario mínimo y la pena será alternativa. Fíjense las características que tiene que tener para que la persona pueda ir
con el juez de control y se les ha aceptado ese delito y pueda manejarse de manera alternativa. Pero de repente fíjense que yo me quedo pensando, bueno, al estar leyendo los autores y ver los puntos de vista de los juristas, también es bueno analizar cuánto le va a costar un abogado a esa persona, cuánto va a ser el monto de lo demandado, verdaderamente vale la pena darle tanto seguimiento o que se busque una vía alternativa. También considero que en este delito en especial, yo creo que debería de ser enfocado solamente a delitos de alto impacto. Sí, ya lo comentaba yo, el fraude, sí, el cohecho y otros más que son manejados ante este tipo de situaciones. Entonces, yo lo veo, qué tan importante, muchachos, es ante todo en estos procedimientos especiales llevar a cabo un razonamiento penal, un razonamiento criminológico en el caso. Acuérdense que la criminología no nada más trata al delincuente, sino estudia como tal el delincuente y los delitos. Creo yo que es algo muy importante, ¿verdad? Bueno, pues como todo tiene un principio, todo tiene un fin, muchachos. Hoy llegamos ya a nuestra última clase dentro del sistema penal acusatorio 2.